la transcripción ocurre en el núcleo, en donde el ADN es una cadena continua de núcleo como molde para sintetizar una ARN para una molécula de ARN. Luego, durante la traducción, comienza en el citoplasma y la información con el ADN del ARN mensajero es utilizada para descodificar un polio aleatoria, que pueden encontrarse cerca del promotor o en una localización. Se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa, mediante un proceso denominado ocurre en 3 etapas. Permítanme un momento, es que hay un problema de compatibilidad aquí. La durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN como un molde para sintetizar una ARN es en el que la mayor parte luego de una expresión génica controlada citoplasma sea la información bloqueando el acceso ARN mensajero de la ARN polimerasa a sintetizar un polipéptido. La unión de la ARN polimerasa produce el ADN en doble hebra de ADN como molde para generar una hebra de ARN. Luego, durante la elongación, con la ayuda de la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN ocurren a medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' durante la iniciación. La región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN del gen. El ARN transcripto primario está la mayor parte de la ARN polimerasa controlada, la hebra de ADN, ya sea el ARN bloqueando el acceso transcripto primario de la ARN polimerasa a este sitio. La hebra de ARN polimerasa produce primario doble hebra de ADN de la transcripción y abra. Incluye regiones denominadas exones que codifican para la proteína y regiones llamadas hebra molde de ADN para que este ARN pueda ser complementaria se aparean. La ARN polimerasa enlaza necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como el capuchón 5', una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen splicing. El ARN realizado por un coprimario proteínas y ARN denominado splicing, la hebra de ADN y el ARN. Pues como no responda el programa, tendremos que aguantarnos un ratito, por favor. La hebra de ARN mensajero que puede dejar el núcleo atravesada durante la transcripción, ingresando al citoplasma para comenzar las acciones que codifican para la proteína y regiones llamadas hebra de ARN mensajero para que este ARN se traduzca a una proteína. Traducción. Los bases no codificantes en códigos de 3 letras denominados y deben agregarse las modificaciones. El código genético incluye 64 y la cola polia. La mayoría de los codones codifican para un proceso que se llama splicing. Y hay 4 codones especiales, proteínas y ARN denominados y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón de la ARNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón de la ARNT. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, T y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de una ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido a la ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado de la
con un promotor y finaliza. Chicos, ¿ven la imagen ya? Sí, ya se ve. Ok, empieza otra vez. Disculpen, es que aquí se trabó el programa. Las instrucciones para sintetizar proteínas están contenidas en nuestro ADN. El ADN contiene genes. Un gen es una cadena continua de nucleótidos que contiene una región que codifica para una molécula de ARN. Esta región comienza con un promotor y finaliza en una región de terminación. Los genes también contienen secuencias regulatorias, que pueden encontrarse cerca del promotor o en una localización distante. Para algunos genes, el ARN codificado es utilizado para sintetizar una proteína, mediante un proceso denominado expresión génica. Para estos genes, la expresión puede ser dividida en dos procesos, la transcripción y la traducción. En las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo, en donde el ADN es utilizado como un molde para sintetizar un ARN mensajero. Luego, durante la traducción que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero es utilizada para sintetizar un polipéptido. Durante la transcripción, el ADN en el gen se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso ocurre en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN polimerasa. Este punto es en el que la mayor parte de la expresión génica es controlada, ya sea permitiendo o bloqueando el acceso de la ARN polimerasa a este sitio. La unión de la ARN polimerasa produce que la doble hebra de ADN se desenrolle y abra. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN. A medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de ARN en crecimiento. Una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen, el ARN transcripto primario está completo y la ARN polimerasa, la hebra de ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí. La hebra de ARN mensajero transcripto primario, sintetizada durante la transcripción, incluye regiones denominadas exones, que codifican para la proteína, y regiones llamadas intrones. Para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción, los intrones no codificantes necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como el capuchón 5' y la cola poli A en 3'. Este proceso se llama splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARNs denominado spliciosoma. Este complejo remueve los intrones y une los exones adyacentes para producir un ARN mensajero maduro, que puede dejar el núcleo a través de un poro nuclear, ingresando al citoplasma para comenzar la traducción. ¿Cómo la información contenida en la hebra de ARN mensajero maduro se traduce a una proteína? Las bases nitrogenadas se agrupan en códigos de 3 letras denominados codones. El código genético incluye 64 codones. La mayoría de los codones codifican para un aminoácido específico. Hay 4 codones especiales, 1 que codifica para el inicio y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARNT. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa.
La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, T y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de un ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido al ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado del ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos en forma rápida y precisa. Bien, hasta aquí el video. Vamos a rescatar lo más importante de este video. Destacando la participación de algunas enzimas. En el video se hablan de algunos conceptos, de algunos términos que que probablemente no entiendan, pero no se preocupen, porque lo que nosotros necesitamos comprender nada más es cómo se comunican el ADN y el ARN. Eso es lo único que necesitamos comprender. Y esto porque no hay tiempo para explicar más a nivel molecular qué ocurre, ¿sí? Necesitaríamos mucho más tiempo y más formación en química y en biología, profundizar un poco más. Entonces vamos a analizar solamente lo que nos permita entender cómo se da esa comunicación entre el ADN y ARN que lleva a la expresión de la información genética. Recuerden que en la clase pasada vimos el dogma central de la genética molecular, que nos dice que la información fluye del ADN al ARN, ¿sí? El ARN copia y traduce la información del ADN y produce una proteína. Decíamos también que las proteínas son básicamente lo que nos compone a todos los seres vivos. Que si hablamos de cómo es el cabello, es una proteína. Que si hablamos de cómo son las uñas, es otra proteína. La piel, proteína. El color de los ojos, proteína. Todas las características que tenemos son expresión de una proteína, ¿sí? Si pensáramos en un cultivo, el color del jitomate, ya sea amarillo o rojo, tiene que ver con una proteína, ¿sí? Si pensáramos en los granos de elote, esos de maíz, de ese que es azul o rojo, también es responsabilidad de otra proteína. Así que entendiendo que el flujo de la información se da de ADN, el ARN copia el mensaje y luego lo traduce para formar una proteína, tenemos que entender cómo se comunican, cuál es su lenguaje. ¿Sí? Ya habíamos dicho que el lenguaje que utilizan se llaman bases nitrogenadas, que las reglas de ese lenguaje es que siempre se une la guanina con la citosina y la timina con la adenina, y que cuando empieza a participar el ARN para traducir esa información genética en una proteína, ese ARN organiza
a las bases nitrogenadas, al mensaje que está copiando del ADN en parejas, en tríadas, de 3 en 3, de 3 en 3. Bien, lo que les muestro en esta diapositiva es una molécula de ADN. Esta molécula, deben entender, se encuentra dentro del núcleo de la célula. Vamos a ver, vamos a suponer que ahí está el núcleo. La molécula de ADN siempre está ahí. Ahora, ustedes ya tienen una idea de que el ADN ya no se van a imaginar solo al ADN así, como una doble hélice, sino que ahora ya tienen elementos para imaginarse a un ADN así como está en esta diapositiva, donde estamos viendo qué bases con cuáles se unen. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a iniciar la explicación de la síntesis de proteínas. En el video les decía que el ARN es el responsable de esto, pero hay 3 tipos de ARN que participan en esta síntesis de proteínas. El primero en participar se llama ARN mensajero, y ese es el único tipo de ARN que se puede localizar dentro del núcleo. ¿Cómo se forma este ARN? Nos explicaban en la diapositiva, en el video, que el ARN empieza a formarse a partir de una de las cadenas de ADN, ¿sí? Para que se empiece a sintetizar un ARN, primero debe participar una enzima que se llama RNA polimerasa. Una vez que esa enzima empieza a hacer su trabajo, empiezan a pegarse las bases complementarias al mensaje que tiene el ADN. Aquí observen, por favor, el ADN que está en sus letras en negro. En rojo están las del ARN, ¿sí? Si el ADN tiene timina, el ARN pega adenina. Si el ADN tiene adenina, el ARN pega uracilo. Si tiene el ADN citosina, pega guanina. Si tiene guanina, pega citosina. Y así vamos observando cómo el lenguaje que decimos que se establece entre ellos está ocurriendo aquí. Ajá. ¿Qué cadena copia? Porque el ADN tiene 2 cadenas. Esto es muy importante. El ARN mensajero siempre copia la cadena de 5 a 3. ¿Por qué? De 3 a 5. De 3 a 5. ¿Por qué? Porque el ARN se va a formar de 5 a 3. Entonces, dado que las bases nitrogenadas son las que establecen las uniones, si el ARN se forma de 5 a 3, necesariamente tiene que copiar la cadena que va de cabeza, ¿sí? Para que las bases nitrogenadas puedan quedar pegadas, de lo contrario no se puede. Entonces, con esta información elemental, pues vámonos a la siguiente diapositiva para que entendamos qué es lo que pasa. Bueno, en esta diapositiva les voy a mostrar cuál es la función de cada uno de los tipos de ARN. Ya tenemos aquí, otra vez está el dibujo que estaba en la diapositiva anterior. Aquí tenemos al ADN. Y aquí está dentro del núcleo, ¿sí? Entonces ya también aquí vemos que este cintillo amarillo que tiene las bases nitrogenadas en rojo es el ARN mensajero. ¿Qué hace el ARN mensajero, que es el primero en participar? Aquí les estoy indicando qué hace el RNA mensajero. El RNA mensajero copia o transcribe. Algunos autores le dicen transcribe, pero copia y transcripción son sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, el ARN mensajero copia el mensaje del ADN, pegando las bases complementarias a la cadena
3 a 5. Repito, el ARN mensajero copia el mensaje del ADN, pegando las bases complementarias a la cadena de 3 a 5. Otra cosa que hace es ordenar los nucleótidos en codones. ¿Qué es un codón? Es una agrupación de 3 bases, ¿de acuerdo? Esta es la segunda función, ordenar los nucleótidos en codones. Y un codón es un conjunto de 3 bases nitrogenadas. Por último, saca el mensaje del núcleo al citoplasma. Y en el citoplasma lo deposita ese mensaje en los ribosomas. Hasta ahí la función del ARN mensajero. ¿Sí? Una vez que el mensaje ya está en los ribosomas que se encuentran en el citoplasma, interviene el segundo tipo de ARN, que se llama ARN de transferencia. Este ARN nunca puede estar en el núcleo, siempre está en el citoplasma. Vamos a ver qué es el ARN de transferencia. Aquí está un dibujito, parecido al que veían ustedes en el video. En esta forma que tiene el ARN de transferencia, ¿qué es lo que hay que resaltar? Primero, que estos cuadritos que están en amarillo, ahí portan el anticodón. Y como ustedes ven, esta palabra anticodón es la parte contraria a los codones del ARN. ¿Qué entienden por esto? Bueno, que si el codón tiene AUG, el anticodón debe tener las bases contrarias, que serían U. ¿Qué dije AUG? Entonces sería UAC, ¿de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? El anticodón, como su nombre lo dice, lleva las bases contrarias al codón. ¿Sí? Y ustedes ya saben cuáles son las bases contrarias. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante resaltar del ARN de transferencia? Es que en esta parte que parecen unos bracitos, ahí está pegado un aminoácido. ¿Sí? El aminoácido siempre está en el ARN de transferencia. Cuando el ARN de transferencia libera el aminoácido a los ribosomas, se retira al citoplasma para volverse a cargar. Recuerden que decíamos que en el proceso de la digestión, aquí en el citoplasma, se quedan muchas bases solas, sueltas, o bien se quedan algunos aminoácidos, ¿sí? Dijimos que esos aminoácidos juntos se llaman aminoácidos esenciales. Es decir, juntos, ¿por qué dije juntos? Porque son 3 bases nitrogenadas juntas para formar un aminoácido. Entonces, hay aminoácidos esenciales de los cuales se sabe que no se pueden separar sus bases, siempre se mantienen juntas. ¿Por qué razón? Porque no hay maquinaria para construir esos aminoácidos. ¿De acuerdo? ¿Puede decirme, por favor, alguien qué aminoácidos esenciales encontró? Les pedí que indagaran cuáles eran los aminoácidos esenciales. ¿Alguien puede decirme, por favor? Yo encontré 20 aminoácidos. ¿20 aminoácidos esenciales? Sí. No, ¿cómo Yo crees? solo Son 9. encontré 9 esenciales. Son 10. A ver, ¿cuáles son los 9 o los 10? Yo encontré 9. A ver, dígame los 9 que encontró. ¿Cómo se llaman? Sí, se los leo. Por favor. A ver, sí, dice histidina, isoleucina, leucina, lisina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina.
Ujú. ¿Sí? El que dijo que encontró 20 aminoácidos, esos son los aminoácidos que se conocen en la naturaleza, son 20 aminoácidos. Por ahí algunos investigadores dicen que están descubriendo uno más, pero mientras no tengan las pruebas fehacientes, tenemos que seguir diciendo que son 20. De esos 20, por la investigación que hizo la compañera, son 9. Los que dicen que son 10, ¿cuál agregan? ¿Jóvenes? A ver, de los que dijeron que te investigaron que eran 10, jóvenes. Y yo dije, profa, pero le tendría que volver a repetir todas porque no recuerdo cuáles dijo la Pues vaya compañera. marcando, yo se las digo y vaya marcando cuáles. Histidina, Profesora, isoleucina, lisina, leucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. ¿Ya? ¿Cuál quedó sin marca? Eh, Dejé sin marca la arginina y Me dijo que 10. isoleucina. Ya, y la isoleucina sí le dije. Ok. Ajá, compañera, iba a hablar, ¿alguien habló? ¿Una mujer? ¿Voz de mujer? No, bueno, yo iba a comentar que la arginina en efecto sí es un aminoácido, pero pertenece al grupo de los no esenciales. Ok, entonces lo eliminamos de ahí. Son 9 entonces los aminoácidos esenciales. Bien, quiere decir entonces que 9 aminoácidos andarán aquí sin separarse, sin separar a sus bases nitrogenadas, mientras que otros 11 pueden dejar aquí sus bases sueltas, ¿de acuerdo? ¿Jóvenes? Bien. Entonces, como consecuencia de que, termino. Y entonces esto que parece que cargan un baloncito, ese baloncito es el aminoácido. Cuando el ARN de transferencia libera un aminoácido al ribosoma, se retira del complejo ese del ribosoma e inmediatamente del citoplasma vuelve a captar ya sea el aminoácido esencial o vuelve a armar uno de los aminoácidos no esenciales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí les estoy indicando esa estructura. ¿Cuál es la función del ARN de transferencia? Bueno, es acarrear a los aminoácidos del citoplasma a los ribosomas. ¿Sí? Algunos autores dicen que esto es la traducción del mensaje. ¿De acuerdo? Pero yo prefiero que lo entiendan como el acarreo de los aminoácidos. ¿Sí? Si es traducción o no, lo vamos a ver ahora que realicemos en el papel una síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Bien, finalmente señalo aquí que los ARN de transferencia son específicos, ¿sí? ¿Cuántos ARN de transferencia habrá? Para saber eso, vean su código genético, por favor. Vean la tablita que tienen ahí, ¿sí? Vean, hay 4 bases, se conocen 4 bases y la regla dice que se agrupan de 3 en 3, ¿sí? Que puede ser que se agrupen 3 del mismo tipo o diferentes. Con base en esto, vean en la tabla y díganme cuántas combinaciones se pueden producir, considerando que de las 4 letras se pueden tomar de 3 en 3. Chicos, vean el código, vean la tablita esa que les dije que tuvieran a la mano, porque eso nos permite leer cuáles aminoácidos se van a formar. ¿Ya lo tienen a la mano? Jóvenes.
Es una tablita a donde aparecen agrupaciones de 3 bases nitrogenadas, ¿sí? Y a un lado de la tabla aparecen los nombres de los aminoácidos que se forman. ¿Ya la localizaron? Por favor, contesten. A ver, creo que ya la tengo. Ya la tienen, lo que quiero es que vean cuántas combinaciones diferentes se pueden producir. Cuéntenlos, ¿cuántos codones hay ahí? serían 48. ¿48 a poco? Oh, bueno, yo sí conté. Pues no sabe contar entonces. Cada cuadrito, ve que está en unos cuadros grandes. Cada cuadrito tiene 4 combinaciones. ¿Cuántos 64. cuadritos hay? Compañero, ¿cuántos cuadritos hay? Serían 16 por 4. Multiplique por 4. Sí, serían 64. Y entonces, ¿de dónde sale que son 48? Porque lo había multiplicado por 3. ¿Y por qué por 3? ¿Qué no está viendo ahí 4? Sí, pero se me quedó en mi mente que había dicho que se agrupaban en 3. No, es que eso es cierto, ahí siguen agrupados de 3 en 3. Sí, por eso. Esa fue mi confusión. Bueno, entonces, hay 64 combinaciones, ¿sí? Por lo tanto, debe haber 64 ARN de transferencia. Cuando digo que son específicos, eso quiere decir, ¿de acuerdo? Que si se forman 64 codones, hay 64 anticodones, ¿de acuerdo? Y cada codón es parte de un ARN de transferencia. Entonces, habría 64 ARN de transferencia distintos, ¿sí? ¿Qué regula eso? El anticodón. Bien, y el tercer tipo de ARN que interviene en la síntesis de proteínas se llama ARN ribosomal. ¿Qué es lo que hace el ribosoma? Bueno, vean, su estructura es esta. Les hablaban en el video de que hay una región o una subunidad, mejor dicho, una subunidad pequeña y una grandota. Si ustedes fueran biólogos celulares, tendrían necesariamente que saber cuánto mide cuánto ¿sí? ¿De acuerdo? Pero como no es el caso, sencillamente tiene 2 subunidades, una pequeña y una grande, ¿sí? Recuerden que el mensaje del ARN mensajero se coloca en la subunidad pequeña. Y para que empiece la síntesis de proteínas, se junta la unidad grande. ¿De acuerdo? Bien, este es un RNA ribosomal. ¿Qué hace el ARN ribosomal? Esto nada más. Ordena los aminoácidos de acuerdo al mensaje del ADN para ir construyendo la proteína. ¿De acuerdo? Recuerden que en el video decía que tiene 3 sitios. Sitio E, sitio P y sitio A. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando son depositados en los ribosomas? Bueno, el aminoácido entra al ribosoma por el sitio A, como decía el video, ¿sí? Luego pasa al sitio P y una vez que ahí se identifica codón con anticodón, se libera el aminoácido y el ARN de transferencia pasa al sitio E. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en este paso? ¿Qué ocurre en este paso? Debe ocurrir alguna reacción química para dejar libre los espines libres del fosfato, porque la proteína se va a ir enlazando un aminoácido con otro con puentes, con enlaces covalentes que se establecen entre los fosfatos.
¿De acuerdo, chicos? Bien, espero que ya hayan copiado cuál es la función de cada uno de estos y algunos detalles que yo he ido mencionando sin que estén escritos ahí. ¿De acuerdo? Recuerden que les he dicho que la diapositiva para mí es un apoyo. No es todo lo que quiero que ustedes vean, solo es un apoyo. Por eso ven que a veces cuando está escrito algo, todavía yo agrego más información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es nada más un apoyo para que no se me vaya a pasar alguna consideración. ¿De acuerdo? Chicos, ¿ya copiaron? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora sí, ya que comprendimos eso, pues vamos a ver una animación. ¿Sí? Esta línea así roja o rosa fuerte, fea, es el núcleo. ¿Sí? Dentro del núcleo se encuentra la molécula de ADN que ya venimos analizando de allá, desde la antepasada diapositiva. Aquí también se muestra que el ARN mensajero ya se formó, ya copió el mensaje del ADN, ¿sí? Entonces veamos, ahí está ya el mensaje copiado, ya están agrupadas de 3 en 3 las bases nitrogenadas y vean para que corroboren que sí es de aquí. El primer codón llevaría las letras A, U, G. ¿Corresponde con el que aparece allá? Véanlo, por favor. ¿Corresponde con los que puse arriba, arriba de ese cintillo amarillo? Sí, profe. El Sí, segundo profe. sería CGG. ¿Coincide? Sí. El que sigue AUG. El que sigue CGA. Luego UCA y luego GAG. ¿Sí? Copió el mensaje y agrupó a las bases nitrogenadas de 3 en 3, formando con esto los codones. Una vez que copió el mensaje, ese mensaje es depositado en los ribosomas, ¿sí? Ahí está el mensaje. Está diciendo el ADN, sintetícese esta proteína, y esta proteína tiene estos aminoácidos, ¿de acuerdo? Pero ahí quedó el mensaje. Para que la proteína se forme, debe intervenir el ARN de transferencia, cuya función es acarrear los aminoácidos. ¿Qué aminoácido va a acarrear? Pues el aminoácido que corresponda con el anticodón. Vean, por ejemplo, aquí tiene UAC. ¿Y qué letras tiene entonces el aminoácido? Las contrarias al anticodón. AUG. ¿Lo observan, chicos? Sí, profe. Sí, Pero profesora. para que este aminoácido pueda ser depositado al ribosoma, tiene que haber una correspondencia entre el codón y el anticodón. Recuerden que el codón lo formó el ARN mensajero y el anticodón es esta parte que porta el ARN de transferencia. Ajá. Entonces, ya aquí estamos viendo que se identifican. Y una vez que se identifican, este aminoácido va a ser liberado para empezar a formar la proteína. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, entonces, el primer aminoácido se va a llamar AUG. Todavía no sabemos qué nombre recibe, solo sabemos que tiene las bases AUG. Se acerca el segundo ARN de transferencia y en ese ARN de transferencia porta el aminoácido CGG. ¿Por qué? Porque el anticodón tiene GCC. ¿De acuerdo? El anticodón debe corresponder con el codón. Y entonces sí vemos que hay una correspondencia, ¿verdad? G se pega con C, se identifica con C, C con G y C con G. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe.
Una vez que se reconocen, el aminoácido va a ser depositado en el ribosoma y el ribosoma luego lo va a sacar para ir formando ya la cadena polipeptídica o proteína. ¿Sí? Continuamos. El siguiente ARN de transferencia que se acerque, ¿sí? Va a acercar el aminoácido AUG. El que sigue sería el aminoácido CGA, el que sigue UCA y el último GAG. ¿Sí? Ahí ya están los aminoácidos, pero no sabemos cómo se llaman. El ARN ribosomal ya los procesó y ya los sacó. Y ahí están ya formando una cadena polipeptídica, ¿sí? Cada bolita aquí es un aminoácido y estas líneas oscuras están mostrando que se enlazan. Los enlaces dije que son de tipo covalente y los establece los fosfatos, ¿sí? Entonces, vuelven a escuchar la palabra fosfato. Quiere decir que el fosfato es muy importante en nuestra fisiología, ¿de acuerdo, chicos? Bien, ¿cómo se llama el primer aminoácido? Cojan su tablita y véanla, por favor. Del lado izquierdo aparece, dice primera letra, y está UCAG. ¿Qué voy a hacer? Ubicarme en la letra A, y vemos que la letra A tiene un renglón amplio, ¿sí? Donde considera 4 recuadritos. ¿Sí está bien, chicos? ¿Lo están viendo? Segunda letra. La segunda letra me dice que es U. ¿Y dónde la busco? Vean en la parte superior de la tablita y vuelven a aparecer las letras U, C, A, G. Como la segunda letra que yo busco es la U, ahora bajo en esa columna y veo que tengo ahora 4 posibilidades si junto la A con la U, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tengo 4 posibilidades. Me falta buscar la tercera letra, ¿sí? La tercera letra, si ustedes ven la tablita, aparece del lado derecho, ¿sí? Y ahí en cada recuadro aparece UCAG. Bueno, ¿dónde voy a buscar? Y ya encontré en donde coincide la letra A con la U, tengo solo un recuadro, pero ahora busco la tercera letra hasta el extremo. La tercera letra es G. Busco la G y es la que está hasta abajo, ¿de acuerdo? De tal manera que ahora encontrar la letra hasta abajo me corro otra vez a donde se juntan la A con la U y le agrego la G. ¿Cómo se llama ese aminoácido? Metionina. Metionina. Metionina, ¿sí? Le vamos a poner aquí el nombre de metionina, la abreviación, ¿sí? Bien, seguimos. ¿Cuál sería la que sigue? Ya vayan leyendo ustedes. Las letras son CGG. ¿Qué produciría? Arginina. Arginina. ¿De acuerdo, chicos? Continuamos. Ahora tendría las letras AUG. ¿Qué aminoácido incorporaría aquí? Metionina de nuevo. La metionina otra vez, ¿sí? El que sigue lleva las letras CGA. Arginina va a incorporar aquí. Otra vez se repite la arginina, ¿de acuerdo? Luego la que sigue son las letras UCA. Serina. Sí. El aminoácido que va a incorporar se llama serina y lo abreviamos así, SER. Y por último, en este cachito que estamos haciendo de ejercicio, GAG. Glutamato. Agrega, dice el compañero, glutamato. Nomás le vamos a poner GLU, ¿verdad? Que es su abreviación. Ahí está. Entonces, la proteína que formó lleva estos aminoácidos. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora,
deben considerar que las proteínas son cadenas muy largas. La más corta que se conoce, si no me falla la memoria, tiene 70 aminoácidos, pero hay unas que tienen hasta 500 aminoácidos o más. Entonces es muy complicado. Por eso solo trabajamos con un ejercicio pequeño, para que se den idea de cómo se forma una proteína. ¿Está entendible, jóvenes? Sí, profe. Esto se llama síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo está entendible? Bien, dicen ustedes que está entendible, a ver si es cierto. Vamos a hacer un ejercicio, a ver si es cierto que está entendible lo que dicen. ¿Sí? Bien. Avanzo entonces. ¿Ve? Ya se acabó. Déjenme entonces agregar aquí una diapositiva para que trabajemos algo. Bien. ¿Qué nos falta agregar? Nos falta analizar el código genético. Esa tablita, ese cartoncito que tienen en sus manos, ¿sí? Ese es el código genético. Hay que mencionar dos cosas del código genético. La primera es que es un código universal. ¿Qué significa eso, chicos? Que no importa el lugar donde nos encontremos, sí, va a ser lo mismo. No. ¿Qué significa que es universal? Todos lo tienen. ¿Mm? Todo el mundo. Que todos lo tienen. ¿Todos quién? Los seres vivos. Seres vivos. Ahora sí, con mucha precisión, ¿verdad? Que todos los seres vivos, su ADN está construido exactamente con el mismo lenguaje que acabamos de explicar, que son las bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que la adenina se pega con la guanina y que la timina con la adenina y que el ARN mensajero va ordenando de 3 en 3, ¿de acuerdo? Formando codones, ¿sí? Exactamente como lo vimos, ocurre en todos los seres vivos, ¿sí? Por eso es universal, a eso se refiere la universalidad. No quiere decir a donde estemos parados es lo mismo, no, eso no tiene que ver nada. Cuando decimos que el código genético es universal, decimos que todos los seres vivos tienen, su ADN está formado igualito que como aquí describimos. La otra consideración con respecto al código genético y que tenemos que mencionar es que es un código genético degenerado. ¿Qué es eso? ¿Alguien entiende esta palabra? ¿Chicos? O redundante. Si no les gusta la palabra esa de degenerado, porque se oye muy fea. Un degenerado, si hablamos en la especie humana y hablamos de cómo social y moralmente una pareja se conforma entre un hombre y una mujer, ¿sí? Llámese matrimonio o unión libre, ¿sí? De repente aparece un tipo que rompe esa regla, ¿sí? Repito, normalmente entendemos que una pareja se forma entre un hombre y una mujer, ¿sí? Ahí estarían Rosita, niñas y niños en azul, ¿verdad? Normalmente esto ocurre.
pero digo, de repente encontramos a un individuo que rompe esta regla. ¿Cómo la rompe? Pues resulta que el individuo no solamente tiene agrupación, por decirle de esa manera, con una mujer, sino a veces tiene 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Este sujeto que pinté en azul, pues tiene relación con todas estas mujeres. Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí ya hay una situación degenerada. ¿Pero quién es el degenerado? El aminoácido. ¿Eh? El aminoácido. Un aminoácido, pues si no estoy hablando de aminoácidos. Estoy hablando aquí del hombre y la mujer. El degenerado. El hombre. Es el hombre, ¿ah? Con frecuencia vemos eso y a ese hombre se le dice, ese es un degenerado, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere. Ahora, eso aplicado a los aminoácidos, ¿qué significa? Vean, por favor. Aquí estaría mostrando el aminoácido en azul. Y le voy a poner así. Así se abrevia aminoácido, ¿sí? ¿Y qué serían los rositas? Los tripletes. O codones, ¿eh? Codones o tripletes. Entonces, cada uno de estos sería un codón. ¿Sí? Cada uno de estos. ¿Qué estamos observando entonces? Que el código genético es degenerado. ¿Cómo no sería degenerado? Díganme. ¿Cómo sería si no fuera degenerado? Si cada aminoácido estuviera asociado a un solo codón. Ajá. Y entonces, ¿cuántos aminoácidos habría? Los mismos aminoácidos que codones. Por eso, ¿cuántos? 64. Entonces, encontraríamos 64 aminoácidos y 64 codones. ¿Y hay 64 aminoácidos, chicos? No, solo hay 20. Solo hay 20. Por eso el código genético es degenerado, ¿sí? Degenerado, cuando decimos que el código genético es degenerado o redundante, ¿qué significa? Pues que un aminoácido puede estar codificado por 2 o más codones. Anoten eso, por favor. Cuando afirmamos que el código genético es degenerado o redundante, significa que un aminoácido puede estar codificado por más de un codón. Así que busquemos. ¿Hay algún aminoácido que esté codificado solo por un codón? Busquen ahí en su tabla. Chicos. La metionina. ¿Eh? La metionina. Ajá. La metionina solamente tiene un codón, ¿sí? Solo uno. ¿Cuál es? AUG. Bueno, busquen un aminoácido que esté codificado por dos codones. Fenilalanina. Y se abrevia en nuestra tablita así. Fe. Con PH. Pero suena como F. Bueno, ¿cuáles son sus codones? UUU y UUC. Triple U y UUC. UUC. ¿De acuerdo? Esos son sus codones. Busquen uno que esté codificado por 4.
La prolina. Como ejemplo, ¿eh? Puede haber más, pero denme un ejemplo. La prolina. Ajá. ¿Por qué codones está codificada la prolina? Por CCU, CCU, sí, CCC, CCC, CCA y CCG. CCG. ¿Sí? Ya están ahí. ¿Hay algún otro que esté codificado por más codones? Más La de leucina. 4, no. La leucina, ¿verdad? ¿Por cuántos? 6. Y ahora la vamos a poner aquí al ladito, ¿sí? Leucina, ¿por cuáles? UUA, A, el que sigue, UUG, UG, el que sigue, CUU, CUU, ¿eso dijo? sí, ¿Qué más? CUC, CUC. Ujú. ¿Qué otro? CUA, CUA. Y nos y falta uno. CUG. Y CUG. Entonces, como ven, aquí está la degeneración, ¿verdad? La leucina tiene relación con 6 codones, la prolina con 4, la fenilalanina con 2, y el único que no es la metionina. Pero como todos son parte del código, se dice que el código genético es degenerado. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profa. ¿Sí? Bien. Entonces, estas dos propiedades del código genético son importantes. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Porque vamos a hacer un ejercicio de síntesis de proteínas. ¿Puedo borrar o no, chicos? Sí, profa. Bien. Entonces, borro esto y vamos a hacer un ejercicio de síntesis de proteínas. Para poder hacer un ejercicio con síntesis de proteínas, necesitamos primero un fragmento de ADN, ¿sí? Entonces, yo voy a poner un fragmento de ADN donde pongo aquí la cadena que va de 5 a 3. Voy a empezar a escribir, ¿verdad? Permítanme un segundito. Los voy a ir agrupando de 3 en 3, aunque en el ADN no están organizados así, ¿eh? Nada más para que lo podamos leer más rápido. Uy, diablos, tengo el man del puerco. ¿Saben cómo se quita? ¿No? Durmiendo. Durmiendo. Me voy a quedar dormida aquí en clase, ¿no? Sí, no pasa nada. Sí, cómo no. Cuando les haga examen va a pasar. Porque no vimos lo que no di por dormilona, ¿no? No es por lo que uno come, comí carne. ¿Será por eso? Si he comido verduras, ¿no me pasaría esto? Permítanme otra vez.
Bien, ya tengo aquí este fragmento. Entonces, esta es la cadena de 5 a 3. ¿Cómo sería la cadena complementaria? A ver, chicos. Primero se llama de 3 a 5, ¿de acuerdo? Es la antiparalela, no lo olviden. ¿Qué bases llevaría, chicos? A ver, díganme, chicos, rapidito. ¿Qué? Sí, timina, ¿qué más? Adenina, citosina. La que sigue, Triple T. triple T. La que sigue, y no es lucha libre, ¿verdad? Luego, Triple G. luego, Triple C. luego, TST. ST, y luego, TGA. y ahí está. Ajá. Como vamos a realizar la síntesis de proteínas, el primer ARN en intervenir, ¿cuál es? ¿Jóvenes? Mensajero. ARN mensajero. El ARN mensajero, ¿y en qué sentido se va a formar? Chicos, ¿en qué sentido se forma? Revisen sus notas. 3 a 5. ¿Eh? ¿Cómo? De 3 a 5. ¿El ARN se forma de 3 a 5? A ver, vean sus notas. De 5' a 3. Exactamente. Entonces aquí ponemos 5'. ¿A qué cadena va a copiar el ARN mensajero? Copias de 3 a 5. Ajá. Entonces, ¿qué pegaría aquí? ATG. Rápido, chicos. ATG. Sí. ¿Por qué T? A ver, revise la tablita que hicimos de la estructura, de las diferencias en la estructura del ADN y ARN. ¿Es qué? Uracilo. Ajá, entonces AU y luego Es la- G. AUG. El que sigan, ¿qué pegaría? Triple U. ¿Triple U? No. Perdón. 3A. No, triple A. Triple A va a pegar, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Luego, ¿qué pegaría? Triple U. Ahora sí va a ser triple U, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué pegaría? Triple C. Ajá, triple C, luego, ¿qué pegaría? Triple G. Ajá, y luego, ¿qué pegaría? ¡Ay, qué barbaridad! Luego, ¿qué pegaría? AGA. Oye. Y luego, ACU. ACU. Bien, y aquí concluyo diciendo que es 3'. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo aquí el ARN mensajero. Luego, el que interviene, ¿cuál es? Chicos,
¿Qué tipo de ARN interviene enseguida? El ARN mensajero ya depositó el mensaje en los ribosomas. Luego, ¿quién interviene? ARN de transferencia. Ajá, el ARN de transferencia. ¿Qué hace este ARN de transferencia? ¿Formará cadena? Chicos, ¿formará una cadena o qué? ¿Debo poner qué orientación tiene o no? Bueno, cada uno de estos que estoy sombreando ahorita, ¿se llaman cómo? Codones. Codones. Y entonces, el ARN de transferencia, ¿qué es lo Forma que va a hacer? anticodones. No, no forma, tiene anticodones. Ah, tiene. Ajá. Y se va a Tiene. acercar al ARN, al codón que le corresponda, ¿verdad? O sea, cuando se identifica codón con anticodón, el ARN de transferencia va a liberar el aminoácido. Así que aquí lo que vamos a poner es el anticodón. ¿Qué anticodón tendría este ARN de transferencia? No, el anticodón, no estoy hablando de aminoácido. ¿Qué anticodón? Jóvenes. A ver, si tiene auge el codón, el anticodón que debe de tener. UAC. UAC. Ajá. El otro ARNT de transferencia que debe tener. Triple U. ¿Sí? El que sigue, ¿qué letras o qué bases debe tener? Triple A. Triple A. Ajá, triple A. El que sigue, ¿qué bases debe tener? Triple G. Triple G. El que sigue, Triple C. el que sigue, UCU. UCU y el último, UGA. UGA. ¿Sí? Bien, ya están ahí ordenados los anticodones. No olviden que el ARN de transferencia se identifica con el anticodón cuando los dos se reconocen, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay coincidencia, aquí también, o más bien correspondencia, ¿verdad? Más que coincidencia, hay correspondencia. Ya están también sombreados los anticodones. Una vez que ya identificamos esto, ¿qué va a depositar en los ribosomas de transferencia? Aquí vamos a poner ARN ribosomal. ¿Qué es lo que va a depositar en los ribosomas el de transferencia? Si traían el anticodón UAC, ¿qué es lo que va a depositar? ¿Qué aminoácido tendría? Recuerden que dije que tiene las bases contrarias al anticodón. ¿Cuál llevaría? Chicos. AUG. ¿Eh? AUG. AUG. ¿El que sigue cuál sería? Triple A. ¿El que sigue? Triple U. ¿El que sigue? Triple C. ¿El que sigue? Triple G. ¿El que sigue? ¿Y el que sigue? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se llama cada uno de estos? Aquí ya es aminoácido, pero no conocemos su nombre. ¿Sí? El nombre lo vamos a conocer cuando consultemos la tablita. El código genético.
A ver, ¿cómo se llamaría el primero? Metionina. ¿Sí? ¿El que sigue? Metionina. ¿El que sigue, Gli o Li? No entiendo. ¿Li? ¿L-I-S? Ujú. L-I-S. Así se abrevia en esta tabla. En otras no se utiliza Y, sino la latina, pero aquí está marcada con Y. El que sigue, Fenilalanina. fenilalanina, ¿cómo lo abrevio? Con P-H-E. Ajá. El que sigue, Prolina. 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 El que sigue, Glicina. ¿qué? Glicina. Glicina. Ajá. Glicina. Abreviado G. Ajá. G-L-I. Así, ¿no? Glicina. El que sigue. Sí. El que sigue, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Arginina. Y se abrevia ARG como Argentina, ¿verdad? ¿Sí? Y luego ACU, ¿qué forma? Treonina. Treonina. Y se abrevia THR. Ujú. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, entonces, aquí ya realizamos la síntesis de proteínas, ¿sí? Pero quiero que observen algo. Cuando se les pida en un examen o una tarea que con base al fragmento de ADN que se les proporcione, aquí el fragmento de ADN es este, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Cuando se les proporciona un fragmento de ADN, ¿sí? Formamos, interviene inmediatamente el ARN mensajero, ¿sí? Y vean, el ARN mensajero forma esto. Observen, por favor, con cuidado. Vean, aquí este es igual que este, ¿cierto? Y si sigo avanzando, este es igual que este. Y sigo avanzando y este es igual que este. ¿Están observando eso, jóvenes? Sí, Y profe. sigan revisando y van a ver que es igual. Entonces, quiere decir que si me dicen en una tarea o en un examen, con base en este fragmento de ADN, di qué proteína se va a formar, basta con que obtengan el ARN mensajero y de ahí leen los aminoácidos que se van a formar. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesora. Si la pregunta es, ¿cómo se realiza la síntesis de proteínas? Sí tienen que hablar del ARN mensajero, de transferencia y del ribosomal. ¿Estamos entendidos? Bien. Vean, por favor, en su tablita. Hay siempre un codón iniciador. Eso lo dijo en el video. ¿Cuál es el codón iniciador? La metionina. ¿Qué les sugiero? Marquen o resalten con un marcatexto la metionina. Ya dijimos que la metionina solo tiene un codón, ¿de acuerdo? Entonces, la metionina siempre es el codón iniciador. Si no aparece la metionina, no empieza la síntesis de proteínas. Pero una vez que apareció y empieza la síntesis de proteínas, puede volver a aparecer sin ningún problema. ¿Está entendible, jóvenes?
Bien, así como hay un codón iniciador que es la metionina, hay también codones terminales. Los codones terminales son UGA, es UAA y la otra es UAG. ¿De acuerdo? Estos tres codones codifican para una señal terminal. Cuando aparezca cualquiera de estos, ¿sí? Hasta ahí la síntesis de proteínas. Por eso se les llama a estos codones terminales, ¿de acuerdo? ¿Se entiende, chicos? Profa, Sí. entonces si nos pone un ejercicio y no aparece la metionina, ¿no iniciamos la síntesis? Así es. Ujú. Ah, ok. La tienen que iniciar así, claro. Puede ser que no aparezca el terminal, pero ese no es problema. Ustedes realizan la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No, profe, hasta aquí no. Bueno, tenemos, ya cubrimos el penúltimo tema de esta unidad. Nos falta nada más mutaciones génicas o puntuales. ¿Nos da tiempo de verlo? ¿Cómo ven? Chicos, ¿lo vemos o nos vemos hasta la otra clase? Con eso terminaríamos. Ay, profa, nos vemos la otra clase. Sí, profe, nos vemos la ¿Qué? siguiente clase. ¿Tienen mal del puerco? Por favor. Algo. ¿Cuándo es la otra clase? Sí, El profesora. miércoles fin de semestre, pero ¿Cuándo es la otra clase? es el miércoles. El miércoles a las 12. El miércoles acabamos entonces el programa de la materia, ¿sí? ¿Qué cosa tenemos pendiente aparte de la clase? ¿Cuándo es? El jueves 22 a las 12:30 tengo registrado, ¿así es? ¿O no? Chécale. Sí, profe. Entonces, ¿sí? Tengo el jueves 22 a las 12:30, ¿sí? El jueves, nada más déjenme checar. 10:30, efectivamente, así está. Bien, entonces nos veríamos el miércoles en clase y el jueves para la asesoría y el examen de reposición el 25 y el examen nada más del segundo el 24, ¿así es? Sí, profesora. Sí, así es. Sí, profe. Muy bien. Entonces nos vemos el miércoles, ¿sí?